Bueno, buen día. Vamos a alargar este nuevo ciclo. Buen día a todos los que se han conectado. Buen día, Daniel. Buen día. Estamos con el Club de la Libertad en su habitual ciclo de desayunos de coyuntura. Este es un ciclo que realizábamos antes de la pandemia en algún local gastronómico de Corrientes, donde tratábamos los temas de actualidad. La pandemia nos llevó, lo que estábamos hablando recién con Daniel, a adaptarnos y desarrollar por este mecanismo el desayuno de coyuntura. Habitual, todos los viernes lo hacemos, así que a todos los que nos están escuchando los invitamos a participar los días viernes a las 8 de la mañana en este desayuno, donde habitualmente lo que se hace es, se tiene un invitado para hablar de un tema importante de la semana, del año, o lo que haya ocurrido relevante, y esta persona tiene 10, 15 minutos para desarrollar un tema, y después todos los participantes tienen la posibilidad de desarrollar preguntas a través del chat que permite esta aplicación, o levantando la mano. Yo en este caso, hoy como moderador, le daré el uso de la palabra para hacer una pregunta breve y poder dejar al entrevistado que desarrolle el tema. Hoy tenemos la presencia del periodista, del abogado Diego Daniel Romero. Él va a hablar del año 2021, un año electoral, panorama de Corrientes y el país. Ese es el tema de la charla. ¿Tengo algún ruido, Alberto? ¿Alguno está con el micrófono abierto? Bueno, continúo. Daniel es periodista, abogado, lo dije. Desde el año 2000 es el periodista acreditado en la Casa de Gobierno y en la legislatura por Radio Sudamericana. Ha realizado cobertura en elecciones provinciales, tanto en la campaña como en los comicios. También realizó coberturas nacionales. Estuvo presente en el último debate presidencial desarrollado en la ciudad de Santa Fe. Y también estuvo presente en diversos debates en el Congreso de la Nación, también en convenciones de partidos políticos. Ha realizado un posgrado en Comunicación Política Institucional en la Universidad Católica Argentina y actualmente realiza una diplomatura en Comunicación Estratégica en la Universidad Austral. Participó de las últimas cumbres de comunicación política que se realizaron en la Universidad Católica Argentina. Daniel también tiene un programa, es así, Daniel, todos los domingos, se llama, y que él conduce, se llama Algo por Decir, donde justamente se desarrollan temas de actualidad política, sobre todo de la provincia de Corrientes. Bueno, Daniel hoy va a hablar del año 2001, de este año electoral, de lo que nos depara para la provincia y para el país. Y bueno, como explicaba Daniel, tenés los minutos que creas necesario, no hay ningún tipo de... Si nos pasamos, yo te voy a avisar, y después vamos a habilitar, de acuerdo a lo que vos nos cuentes, las inquietudes de las personas que están presentes, que puedan realizar algún tipo de pregunta. Así que, Daniel, un gusto tenerte con nosotros, con los amigos del Club de la Libertad, y te dejamos en uso de la palabra. Muchas gracias a todos primero por la invitación. Buen día, buen día, buen día a todos los que están. La primera duda o la primera pregunta que siempre surge cuando hablamos de las elecciones o cuando nos entramos a referir en este año 2021 es ¿cuándo serán las elecciones? ¿Cuándo van a ser las elecciones en la provincia de Corrientes? Bueno, recordemos que la Constitución de la provincia, en el artículo 156, habla que entre 4 y 2 meses antes de la finalización del mandato se tendrían que dar las elecciones a gobernador. Esto quiere decir antes del 10 de diciembre, entre 4 y 2 meses. Esa es la primera hipótesis. A ver, ¿qué se maneja hoy o qué se habla hoy? ¿Cuándo sería la fecha precisa? Bueno, está vinculado a un contexto nacional. Hoy las elecciones, si se tuvieran que definir este viernes o el lunes próximo, las elecciones provinciales se estarían realizando en el mes de septiembre. Primera quincena del mes de septiembre. Tiene una explicación. Desde la estructura, esto es una potestad exclusivamente del gobernador, pero de la estructura de Encuentro por Corrientes se tiene claramente la idea que no se puede juntar la elección provincial con la nacional.
porque ellos entienden que puede llegar a tener el problema de la nacionalización de la elección. Y esto no necesariamente le jugaría a favor, porque habría un voto arrastre que le llevaría a lo que sería la oposición política y se perdería la fortaleza del gobierno provincial. Claro, en el contexto nacional está en danza todavía en el Congreso de la Nación una elección, o mejor dicho, un proyecto de ley que habla de suspender las primarias abiertas, simultáneas, obligatorias, las PASO, por este año y por única vez. ¿Qué pasa si se suspenden las PASO? Si se llega a ese entendimiento que tuvo el presidente de la Nación con los gobernadores de suspender las PASO, lo que va a estar ocurriendo es que Corrientes no va a votar en septiembre, va a votar en agosto. ¿Por qué quiere votar en agosto? Porque los números del gobierno de la provincia lleva a que hoy por hoy sea lo más conveniente políticamente, porque entienden claramente que tienen mayores chances de obtener una victoria cómoda lo antes posible. De hecho, si pueden traerla más para acá, lo harían, pero tienen el impedimento constitucional que en agosto tienen que hacer como fecha tope, hacia acá en el tiempo, las elecciones. Eso es lo primero. Saber que si no se vota en agosto, se vota en septiembre, está de la mano de qué ocurre con las primarias abiertas, simultáneas, obligatorias. Si hay primarias abiertas, simultáneas, obligatorias, se vota en septiembre. Si no, se votará en agosto, lo antes posible, a gobernador y además también a jefes comunales y a legisladores. Un dato a tener en cuenta, y en el desarrollo van a ir entendiendo un poco el enlace, el porqué. La oposición encarnada por el Partido Justicialista, los intendentes, ¿cuándo van a convocar a elecciones a jefes comunales? Estamos hablando de comunas muy importantes: Esquina, Paso de los Libres, Santo Tomé, Mercedes, por mencionar algunas de ellas. Van a convocar a elecciones conjuntamente con las nacionales. Esa es una estrategia que le pide desde Buenos Aires, que los intendentes justicialistas hagan fuerza exclusivamente con Nación. Bueno, ¿esto qué lograría? El gobierno provincial analiza que si el justicialismo en las comunas que es fuerte no vota con las provinciales, va a dispersar su fuerza, el intendente no va a poner tanto énfasis en esa elección, entonces incrementaría sus chances en esos municipios. Ese es el primer análisis macro respecto de lo que es el contexto de elecciones acá en la provincia de Corrientes. Ahora, bajando un poco y yendo a qué es lo que se analiza desde el gobierno provincial o qué se observa en el gobierno provincial sobre las chances. ¿Qué chances tienen? Bueno, ellos entienden que tienen muchísimas chances, porque hay un contexto nacional que se viene dando y que se viene hablando y analizando, que es los que ejercen cargos ejecutivos en un contexto de pandemia y de crisis tienen muy buena imagen. Eso se viene dando a nivel nacional y se viene hablando permanentemente, y esa buena imagen les permitiría tener más chances. Ese es uno de los elementos. Hay otro elemento: las encuestas. La encuesta individual de Gustavo Valdés es altamente positiva y uno de los puntos más altos es en esta capital. Esta capital lo ve con muy buenos ojos a Gustavo Valdés. Es más, desde el gobierno se entusiasman porque manejan una estadística, o mejor dicho, una encuesta que lo pone en un parámetro similar y en algunos números hasta superior que líderes de la década del 90. Es así. Ellos tienen números y encuestas que le dan números más positivos que gobernantes de la década del 90. Lo que sí me parece que es un elemento más importante todavía, la imagen de gestión. El gobierno provincial viene analizando y viene observando que la imagen de gestión es altamente positiva en todo el territorio de la provincia. Esto no solamente, y esto se da de una forma sostenida en la mayoría de los municipios. Esto le permitiría tener otro tipo de chance, decir, bueno, la imagen del gobierno, la imagen individual, le permitiría precisamente tener mayores chances de una elección tranquila en cuanto al contexto de buscar mantener el gobierno provincial. Y hay otros dos elementos que quiero agregar a esto, que está vinculado a cuestiones ya más estrictamente políticas. La primera tiene que ver con lo que significa la sociedad política. Es una sociedad política fuerte y sin fisuras. Hay pequeños reajustes en la faz interna, pero hasta ahora por lo menos no hay ningún socio enojado. Los que creían ver algún socio interno del mismo radicalismo no se termina de vislumbrar.
Los intendentes ratifican permanentemente la fortaleza del gobernador y de la gestión. O sea, no hay una fisura concreta para decir este cuadro o este equipo o esta gestión puede llegar a tener una fisura por donde ingresar en cuanto a lo que tiene que ver en la cuestión política. Y hay otro elemento que me parece que no es menor en este contexto y tiene que ver con la oposición. ¿Quién está del otro lado del gobierno? La oposición en sí está prácticamente ausente. Está ausente del debate público. La verdad es como que la oposición está a la espera de una pelea Valdés-Colombi. No demos vuelta. Acá la oposición lo que está queriendo es que entre los dos se peleen y intentar colarse en la grieta. Pero esa grieta no se dio y esa grieta no se va a dar. Porque hasta ahora no están los elementos suficientes como para entender que se dé. Los cuadros medios no están mirando una pelea. Entienden claramente que el contexto de pelea no es un contexto actual y que sea lo más conveniente políticamente para nadie. O sea, eso de la disputa, de la pelea, no se ve. No se ve en lo público, tampoco se ve en lo privado. En lo privado, cuando te hablan en el off the record, te pueden llegar a decir alguna suerte de resquemor, pero no lo suficiente como para llegar a un contexto de decir, se quiebra, mañana uno lanza su candidatura y el otro lanza la otra. Todo parece encaminado hacia una reelección de Gustavo Valdés. Cuando hablo de la oposición y quiero detenerme 30 segundos nada más, cuando digo que está ausente del debate público, alguno puede decir, puede ser que no estén en los medios o puede ser que no se visualice su voz. Pero es interesante saber que hoy, con lo que significan las redes sociales y lo que significa la expansión que tienen los medios de comunicación, acá no sabemos nosotros la postura del PJ en temas clave en la agenda pública. No escuchamos. ¿Alguien escuchó qué opina el justicialismo sobre lo que fue los últimos paros del transporte público en la capital? ¿Alguien sabe cómo es la postura del justicialismo respecto de cómo se viene tratando el coronavirus en la capital o en la provincia? ¿Alguien sabe cuál es la postura del justicialismo respecto al regreso a clases en Corrientes? Si está bien, si está mal, cómo tiene que ser. ¿Alguien escuchó alguna voz del justicialismo hablando sobre los incendios de pastizales o hasta la misma ley de aborto? Solamente escuchamos algunas voces alternativas y solitarias del justicialismo que no tienen un contexto de fuerza política. No hay un contexto de homogeneidad dentro del discurso entre el justicialismo. Tampoco se ve una acción conjunta. El lunes pasado comenzaron con algo tibio nada más, el Estado en tu barrio, en un solo lugar, como diciendo los primeros pasos, como queriendo mostrar un poco de unidad. Que también es cierto, hicieron un par de reuniones con lo más interesante es que quieren mostrar un recambio generacional, porque cuando uno ve esas reuniones encuentra dirigentes nuevos, no más dirigentes que estuvieron en el inicio de este siglo. No, esos dirigentes no se los ve, pero tienen un gran problema, que es el tiempo. Hasta ahora no concretan nada y el reloj corre. No tienen nada. No tienen nada en concreto para saber si están todos juntos, si hay un porcentaje elevado, porque no se puede conformar a todos, y a partir de ahí también pensar en otra cosa. Nadie llega solo. En ese nadie llega solo, la gran duda es, ¿con quién se van a aliar? ¿Quién les queda como para juntarse? Porque hoy la sociedad política de ECO permanece fortalecida. ¿Habrá algún enojado que le pueda llegar a sumar algo más al Partido Justicialista? Ese es el panorama bastante complejo que tienen desde la oposición. Una oposición que no logra conformarse, que no tiene un contexto homogéneo como para decir voy a ir a disputarle a un gobierno provincial que tiene buenos parámetros en cuanto a lo que tiene que ver con encuesta, con lo que tiene que ver con imagen de gestión. Bueno, ¿cómo disputar eso? No tienen hoy un contexto. En las elecciones el electorado vota su actualidad y enlaza sus expectativas. Eso no cabe ninguna duda, pero a ver, ¿qué expectativa puede crear una fuerza que no está conformada como es la oposición? ¿Qué expectativa puede llegar a tener el justicialismo o inculcar el justicialismo? Si yo no quiero al gobierno, no estoy conforme con el gobierno provincial. ¿Quién del justicialismo encarna esa expectativa que yo quiero llegar a avanzar y que quiero que
que quiero apoyar. Bueno, esas son algunas de las dudas que van marcando lo que tiene que ver la elección provincial. Ahora, me parece que está más, en ese contexto, reitero lo de los liderazgos, también se baja a las comunas. Y ahora quiero hacer un breve análisis sobre algunas comunas en particular, que tienen que ver con pros y contras de las dos fuerzas políticas. El intendente que tiene mejor imagen a nivel provincial es Walter Chávez de Bellavista. Y es un gran problema para ECO. Hoy por hoy es un gran problema para ECO. Es paradójico decir que el intendente que mejor mide sea un gran problema. Sí, es un gran problema porque no tiene posibilidad de un mandato más. Ya ha pasado por una reelección Walter Chávez y no tiene la posibilidad de ser reelecto. Lo paradójico de todo esto es que no hay un orden sucesorio que le permita a Bellavista decir, en Bellavista, este es el candidato natural. Se habla de la diputada provincial Noelia Bassi como candidata, persona joven, no supera los 34 años, diputada provincial hace un año, pero la verdad es que no tiene todavía la energía política o el plafón político como para decir, esta es la sucesora natural. Eso trae ciertos problemas que tiene que en realidad el Encuentro por Corrientes no encuentra del todo el candidato. Eso es un problema. Bellavista, ¿cómo lo resuelven? Lo positivo es que tiene la imagen de gestión más alta, pero no tiene un sucesor. El otro que tiene una situación similar es Montecaseros, pero no la misma característica, porque Guillermo Olivieri tampoco puede ser reelecto, el actual intendente. Hay un dato singular, ahí sí hay un sucesor natural. Juan Carlos Álvarez, actual diputado provincial y ex secretario privado de Ricardo Colombi durante sus 2 periodos y los últimos 2 periodos, y también fue ministro secretario general de la Gobernación. Juan Carlos Álvarez hoy se encolumna como para ser el sucesor natural de Guillermo Olivieri en Montecaseros, un Montecaseros que el justicialismo tiene serios inconvenientes porque todavía no tiene esa suerte de unidad y tampoco tiene ese plafón político que le permita disputar la intendencia, cosa que se puede rearmar, pero cuando uno observa, quizás Álvarez tenga mayores chances de mantener de lo que tiene que ver la cuestión vinculada exclusivamente a esto que es la posibilidad que el Encuentro por Corrientes prosiga en lo que es la gobernación o mejor dicho, mantenga la intendencia en Montecaseros. Un gran problema para ECO, Goya. Ignacio Cela dijo que no quiere ser candidato nuevamente. Ahí entramos en un problema similar al de Bellavista. ¿Por qué? Porque es un intendente con una buena imagen, pero no hay una sucesión natural. No hay una continuidad de liderazgo. No se ve que tenga en Goya la figura como para decir, esta es la continuidad de Ignacio Cela. El justicialismo tiene la dispersión de los primos Bassi. El profe Bassi, que fue intendente, y del otro lado está su primo, Rubén Darío Bassi, que es el actual senador provincial. Esa disputa o esas diferencias prosiguen entre ellos. Y en el medio está Marcos Bassi, quien es Marcos Bassi, diputado provincial, hijo del profe Bassi. ¿El justicialismo podrá tener una chance en Goya si no está Ocela? Bueno, Ocela no estuvo en una oportunidad y ahí se filtró el justicialismo con la candidatura del profe Bassi. Ahí obtuvo la intendencia. Esto fue otro plafón, fue otra realidad de 7 años atrás. Al justicialismo le dio resultado en esa oportunidad. Después no pudo mantener, volvió Cela y ahora estamos en otra lo que será una discusión política, me parece altamente interesante, como es lo que ocurre en Goya. ¿Quién será el sucesor de Ignacio Cela? La verdad que es una disputa política interesante. Y para cerrar un poco el círculo de las comunas que tienen algún tipo de disputa, de controversia política y que es mirado con atención, me quiero ir a Santo Tomé. Santo Tomé es como una justicialista, el intendente es Mariano Garay, profundamente peleado con Víctor Giró. Víctor Giró fue intendente en 2 periodos de Santo Tomé y es actual senador justicialista. Es el presidente del Partido Justicialista en Santo Tomé. Tiene una diferencia que a esta altura parece irreconciliable. Intentaron acercamientos de todos lados. No se ha dado. ¿Esto qué abre? La posibilidad para el radicalismo para meterse. El radicalismo no tiene base, no tiene una fuerza contundente ahí, no tiene un liderazgo fuerte, pero sí esa grieta le puede permitir colocar algo, y puede ser, pero hoy no se observa.
Y otro dato, al ser una comuna justicialista, seguramente no va a votar en la elección que estamos hablando de adelantada por parte del gobierno provincial. Va a votar en el contexto nacional, va a votar seguramente en octubre. O sea, ahí nuevamente entramos en esa suerte de discusión de cuándo vota y si tiene impacto o no lo nacional o lo provincial en ese mismo contexto. Ese es otro lugar como para tener en cuenta. De estas 4 comunas, quizás a nivel provincial, lo más, en el sentido de lo más sustancial en cuanto a las diferencias. Si quieren escuchar respecto de candidaturas, todos los intendentes que pueden ser reelectos van a ir por su reelección, partiendo del intendente de la capital, Eduardo Tassano. Ahora, me van a decir qué opino o pueden llegar a pensar qué pasa con Tassano. Hay alguien del otro lado. Tassano muy probablemente se prenda también de lo que es el arrastre de la muy buena imagen de Gustavo Valdés. Nadie duda en ámbitos políticos que Valdés va a ser candidato a gobernador. Quizás podemos entrar en el tono de duda real, que es quién lo va a acompañar en la fórmula, porque Gustavo Canteros no puede ser más candidato a vicegobernador, teniendo en cuenta que ya ha sido por 2 periodos, y esto lo invalida, según la Constitución, para ser candidato nuevamente en esa fórmula. ¿Lo acompañará Pedro Casani o buscará la alternativa de una mujer con Ari Pereira? Bueno, son algunas de las alternativas. ¿O aparecerá la famosa figura del justicialismo como para terminar de abarcar más? Por lo que uno maneja, por lo que uno observa y por lo que uno ve, ¿hoy ECO necesita del justicialismo? Parece que no. Parece que no. En este contexto de elecciones, hoy, con el mapa de hoy, prácticamente el último viernes del mes de enero, todo indicaría que Encuentro por Corrientes no necesita de la pata justicialista. Pero ¿saben qué? Yo no quiero terminar esto sin decirles algo. Estamos en enero, el país y el mundo nos ha demostrado algo, que todo es tan dinámico que de acá a que lleguen las elecciones puede pasar absolutamente cualquier cosa. Y les recuerdo nada más que Trump el año pasado, a esta misma altura, tenía todas las encuestas favorables para ser reelecto. Y en las elecciones terminó perdiendo. Puede pasar absolutamente de todo, por eso es que me parece que esta es la foto del mes de enero. Seguramente febrero, marzo, abril tendremos que ver si esta foto se sigue prolongando o se va diversificando o va teniendo algún tipo de variante que lleve a otra conclusión cuando sean las elecciones. Por ahora, esto es lo que hay, esto es lo que tenemos y esto es lo que más o menos se viene manejando en ámbitos políticos. Muchas gracias. Muy bien, Daniel, muchísimas gracias por tus comentarios sobre las elecciones, sobre el panorama que tenemos para el 2021 en Corrientes. Bueno, les recuerdo a los que están presentes que si alguno quiere hacer preguntas lo puede hacer por el chat o bien levanta la mano y yo le doy el uso de la palabra brevemente. Pero yo quiero iniciar este tiempo de preguntas y me gustaría hacerte una consulta, Daniel, o que me des tu opinión. Recién decías que aparentemente ECO no necesita del justicialismo para poder seguir, digamos, gobernando la provincia por 4 años más. Pero ¿cómo juega el escenario diferente al del 2017, cuando el justicialismo perdió por pocos puntos? Ya no recuerdo, vos tendrás quizás mejor que yo ese recuerdo. Perdió la gobernación por pocos puntos en manos de Valdés, cuando el candidato era Camau Espíndola, pero en el gobierno nacional, el ECO estaba aliado al gobierno nacional, a Cambiemos en ese momento, y hoy la situación ha cambiado drásticamente para ECO, porque en el gobierno nacional se encuentra gobernando el justicialismo. Es otra la realidad del PJ provincial, lo explicaste muy bien, pero ¿cómo juega esa necesidad de ECO de tener al justicialismo en la lista? O bien, ¿cuál es la necesidad de ECO en su relación con el gobierno nacional, dado este cambio de contexto de los últimos 4 años? El gobierno provincial tiene muy buena relación con el gobierno nacional. Desde que asumió Alberto Fernández, nunca escuché una voz disonante por parte de Gustavo Valdés sobre una medida de Alberto Fernández. La provincia tiene muy buena, en lo institucional, muy buena relación con el gobierno nacional. No es un gobierno que confronta con nación,
Me parece que no es un impedimento. Eso por un lado. Por otro lado, hay que decir que también el gobierno provincial con la figura de Valdés tiene muy buena relación con la oposición. No veo un viraje al estilo Colombia con los Kirchner. Me parece que Valdés no está en esa tónica. Claro y contundente es la presencia de Santilli, bueno, la presencia de dirigentes radicales dentro de poco. Valdés participa permanentemente de los encuentros de cúpula de lo que era Juntos por el Cambio o Cambiemos o la oposición. Y también me quedo con el hecho de decir, Valdés tiene no necesita del justicialismo. Digo, ECO no necesita el justicialismo, no tanto por una cuestión nacional, sino porque para ganar la elección, hoy el justicialismo no se muestra como opción. O sea, no necesita sacarle mucho. No necesita sacarle mucho. El justicialismo hoy no aparece, no se muestra todavía. En este juego, ¿qué le aporta al justicialismo? Si el justicialismo disperso puede terminar en una elección, hay que ver qué hace el justicialismo. Porque no olvidemos que 2 años atrás, el justicialismo, en una de las peores decisiones históricas que ha tenido políticamente, terminó haciendo una elección desastrosa, primero proscribiéndose, y segundo, en materia de las elecciones legislativas, terminó colocando solamente un senador. Le dio un triunfo histórico a ECO, porque la verdad 2 años atrás esa decisión de esa dispersión que hizo fue horrorosa. Ahora, ¿qué va a terminar haciendo el justicialismo? El justicialismo todavía no movió las fichas y el tiempo le juega en contra. Por eso insisto, hoy, en esta fecha, fines de enero, el Encuentro por Corrientes no necesita del PJ. Tiene muy buena relación con Nación y hay otro actor que tiene que ver y mucho en todo esto, no me extiendo más, que son las imágenes políticas. ¿Cuántos dirigentes justicialistas nacionales vienen a Corrientes? No es lo mismo en la época de campaña que en la época de gestión con un candidato fuerte como Camao Espínola, que venían permanentemente, que se lo veía en las conferencias de los presidentes anteriores. El justicialismo no tiene un rol tampoco tan preponderante a nivel nacional. El justicialismo correntino con las figuras nacionales, ya sea Alberto Fernández, ya sea Cristina Fernández, no se los ve con esa empatía y con ese nivel de acercamiento. Por eso, la imagen que hoy tengo y que observo para mí claramente es que hoy, si la elección fuera no hoy o este fin de semana o el próximo, no necesita de un candidato PJ. Perfecto. Alberto, ¿querés decir algo? Veo que pediste la palabra. Sí, primero felicitarlo a Daniel por la presentación muy completa. Y en segundo lugar, pedirte que te detengas un poco en el análisis de lo que podría ser la elección nacional en Corrientes. Habida cuenta de que Corrientes renueva senadores nacionales 6 años y diputados nacionales. Y en ese recambio de senadores nacionales, el que juega las fichas más fuertes es el justicialismo, que tiene que renovar los 2 de la mayoría. Y la pregunta que todo el mundo se está haciendo es si esa será una elección en la que el gobierno provincial cederá posiciones no haciendo una gran campaña, o eventualmente se trata de una posibilidad de que el oficialismo provincial intente quedarse con los 2 senadores. Sí, acá va a haber un contexto doble. El contexto doble significa cómo llega el gobierno nacional a la provincia de Corrientes en ese parámetro, es decir, cuál será la imagen que tiene el gobierno nacional a nivel provincial. Hoy por hoy, ¿qué es lo que aspira o qué es lo que el gobierno está pensando, planificando? Hoy tenemos 3 senadores nacionales, 2 por el justicialismo, Carlos Mauricio Espínola, Ana Almirón, y uno que es Pedro Brayar Pocar, de Encuentro por Corrientes. Voy a comenzar en el análisis breve nada más por el oficialismo, por lo que es la figura de Pedro Brayar Pocar. En el gobierno provincial no se duda que Pedro Brayar Pocar, por haber sido vicegobernador, por haber sido ministro, senador nacional, va a tener un lugar en la lista. Algunos lo quieren ubicar como candidato a vicegobernador. Pedro Brayar Pocar dice que le gustaría ser nuevamente senador nacional. Ahora, ¿Brayar Pocar quiere seguir en Buenos Aires o a su partido, a su estructura, le conviene tener una figura fuerte como él acá en Corrientes, en la vicegobernación o en otro lugar preponderante? Su estructura política demanda quizás una mayor presencia de él en Corrientes. O sea, la aspiración individual sobre la aspiración del partido. Ahora, ¿qué necesita ECO? ¿Qué quiere ECO? Hay una cosa clara. Valdés
le da otro tipo de rol y preponderancia a los legisladores nacionales. Según lo que yo manejo y viendo un poco la dinámica de Gustavo Valdés, lo que va a buscar es exclusivamente tener algún legislador, algún senador nacional que sea un referente radical y muy vinculado a él. Valdés mira de otra manera que no lo hacía Colombia el contexto nacional. Le gusta involucrarse en las cuestiones nacionales. Su rol de diputado nacional fue un rol interesante en su momento, llegó a integrar el Consejo de la Magistratura, y por eso él se aboca mucho a las cuestiones nacionales. Le gusta, él tiene una dinámica política distinta. No quiero caer en la tentación de decir que tiene mayor arraigo al radicalismo nacional. No quiero caer porque eso en realidad tiene que ver con los contextos individuales, pero creo que sí que él tiene, le interesa más entrar en la discusión nacional, meterse en esa discusión, y eso es lo que se observa. Y no es lo mismo meterse en una discusión nacional con un aliado que con una figura del propio Partido Radical. Eso me parece que es clave y que me parece que tiene que ver con el futuro en cuanto a las candidaturas. Voy a saltar la vereda, voy a ir al otro lado. ¿Qué pasa con Camao y Ana Almirón? Para mí la única persona que tiene asegurada la reelección o la candidatura es Ana Almirón. Una figura que durante estos 5 años se ha manejado siempre cerca de Cristina Fernández de Kirchner. No dudo que ella va a ser candidata para mí a senadora, y no sé si no en primer término, o a diputada nacional, pero un cargo va a tener sí o sí. Ana Almirón la única que tiene asegurado. ¿Qué hará Camao Espínola? Camao Espínola está sentado en la base de lo que es su imagen pública, pero hoy ese plafón político no lo tiene. No tiene. ¿Por qué? Porque lo que ha sido su plafón obtenido a través de lo que fue una buena gestión como intendente, lo fue diluyendo porque hoy en el justicialismo no está, quizás a nivel provincial, no es que se lo mire como un referente o con un liderazgo fuerte. ¿Se puede reconstruir, pero él sigue sentado a la hora de la negociación política en decir, yo soy el candidato, yo soy el dirigente justicialista que mejor mide en la provincia de Corrientes. Y tiene razón, él es el dirigente político que mejor mide. Ahora, ¿eso es todo en política? No. Eso no es todo. Hay que ver cómo lo valida y cómo llega a la mesa de discusión y después qué pasa en el contexto de las candidaturas. Perfecto, Daniel. Voy a leer algunos de los comentarios que tenemos en el chat de la gente que participa. Te comento, dice Emilia, dice, me asustan las listas sábana, deja como un comentario. Y Rubén te hace una pregunta y dice, si sabés la opinión que tiene el gobernador respecto de las elecciones PASO. Creo que es de público, pero... El gobernador ya ha manifestado, él ha sido el primer gobernador en decir que él no está a favor de las PASO. Para él no dan resultados. Desgraciadamente, yo quiero decir que para mí las PASO son lo mejor que hay. En un contexto que vemos que hay partidos políticos que no realizan internas, ¿qué partido político realiza internas? ¿Cuál es la única forma? Y Corrientes ha sido un ejemplo en algo. 2 años atrás, hay una estructura que es la de ECO. Propuso a Jorge Vares y Susana Benítez. Si Ingrid Jeter no se hubiera ido con Galvano a un proceso interno, unas PASO nunca hubiera sido diputada nacional. Y hoy Ingrid Jeter es diputada nacional. Ese resultado del proceso interno lo tienen. Ahora, que alguien me diga en este contexto, cuál es la mejor dinámica para decir qué tenemos para hacer internas. Los partidos políticos no realizan internas. A las pruebas me remito, o si no, los que quieren realizar siempre están haciendo exactamente lo mismo, amañando un padrón electoral interno. Ese es el gran dilema que tenemos también, que es cómo se definen las cuestiones internas de los partidos políticos. Y las PASO, a ver, quizás tenga defectos, pero es lo único que le impone al partido político decir, abro un poco mis puertas. Fíjese lo que les pasó a ECO con esta prueba irrefutable que tuvimos 2 años atrás. Ingrid Jeter, el mejor testimonio de decir, señores, las PASO sirven, o cómo hubiera llegado ella. Otra manera no lo hubiera hecho. Por eso insisto, hoy a mí me puede gustar o no la estructura de PASO, pero es lo mejor que tenemos y yo no estoy de acuerdo en el hecho de suspenderla. A mí me parece más que interesante decir, bueno, vayan y compitan de la mejor manera ante el electorado en ese proceso interno. Y cuando más PASO tengamos o más internas tengamos,
más se va a ir depurando lo de las listas sábanas. Porque hoy la política no está pensando en eliminarlas. Pero con procesos internos es más fácil ir encontrando, porque cada uno va a ir mostrando lo que tiene al lado. Es más fácil ir depurando ese contexto de lista sábana. Es lo que hoy tenemos. No digo que sea lo ideal. Gracias, Daniel. Tenemos otra pregunta acá de Ramón Sosa. Dice, te referías recién a las candidaturas a senadores nacionales por el PJ y él pregunta, ¿a quién ves con mejores posibilidades de ser candidato a gobernador por el justicialismo? El justicialismo tiene la particularidad de ser un partido excesivamente verticalista en el sentido, y más cuando ejerce el gobierno nacional. No hay que olvidar el contexto que está teniendo el PJ. El PJ está intervenido, con un interventor que todos los justicialistas me dicen se quiere ir, Sotelo. La verdad no sé, pero el PJ está intervenido. Yo puedo decir el mejor candidato del Partido Justicialista sería Alberto Medina Benz. Pero ¿saben qué? Sotelo es el que va a poner la firma, va a decir el candidato es cualquier otro. Va a poner el nombre. O sea, ¿qué es lo que va a pasar con el justicialismo? El justicialismo va a depender de lo que Nación termine decidiendo. ¿Nación qué va a decidir? ¿En base a encuestas? Sí. ¿En base a necesidades internas? Sí. ¿En base a acuerdos políticos? Sí. ¿Qué es lo mejor que puede hacer el justicialismo? Intentar ser una fuerza homogénea como para ir a solicitar o a imponer en Buenos Aires precisamente qué es lo que ellos quieren. Ahora, ¿eso lo están haciendo? Dicen que sí, pero insisto en la cuestión del tiempo. Tienen que apresurar los tiempos porque el tiempo corre y el justicialismo todavía está en veremos. Tengo otra pregunta, Daniel. Acá dicen, ¿para cuándo el recambio en ECO? El recambio lo da el electorado. No veo un dirigente político que se quiera jubilar por nada. El cambio que da la gente. El dirigente político no quiere irse a su casa. Quiere siempre estar manejando la cuestión pública. Cuando la sociedad entre a votar otra cosita, me parece que ahí los dirigentes políticos van a entrar a buscar quién mejor sintonice las necesidades de la sociedad o las aspiraciones de la sociedad. Ese es el recambio. Hay cuestiones de agenda pública que sí me parece que son ineludibles, que van a tener su recambio natural, que para mí ya llegan tarde, como por ejemplo la cuestión de género. Pero eso tiene que ir, eso es la misma sociedad la que te impulsa. No hay que pedirle al otro lo que por ahí la sociedad misma, nosotros del otro lado, no lo hacemos. Así es. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Lo tenemos a Daniel, que tendremos que aprovecharlo, dado su conocimiento de la realidad política de Corrientes. Bueno. Parece que no, Daniel. Caito. Sí. Edgardo, sí, te doy la palabra, Edgardo. Bien, bien. ¿Cómo estás, Daniel? Daniel, yo quisiera preguntarte cómo estás viendo la interna oculta que se está dando en el oficialismo gobernante, esto en el gobierno nacional, en el contexto nacional. Yo pensé que me estaba por preguntar la interna oculta que hay en el gobierno provincial y ya estaba pensando en eso, porque por eso es que tanto que se habla de la disputa Ricardo Valdés. Déjame que te diga algo respecto de la interna de Ricardo Valdés. Creo que es una cuestión de reacomodamiento. Ricardo no se va a jubilar, no quiere jubilarse, no tiene ni pensado jubilarse. Y lo que está buscando para mí claramente es seguir teniendo el nivel de influencia que siempre ha tenido. Esto es, ese liderazgo de decir quién es el candidato o quiénes son los candidatos. Esa es una de las cuestiones. Respecto al contexto nacional, yo creo que hay serias diferencias internas. Pero ¿sabes qué? En el fondo creo que los que están de la otra vereda están, en cierta medida, a la inversa de lo que pasa acá en Corrientes, esperando que se peleen del todo los dos principales líderes, cuando en realidad tienen una afinidad societaria
pero una afinidad mucho más profunda, que es una afinidad ideológica. La figura de Alberto Fernández no es una figura desprendida o caída del cielo o completamente con una trayectoria distinta a la de Cristina Fernández. Entiendo claramente que hay un 80% de las cosas que piensan de la misma manera. No se olviden lo que es la historia de Alberto Fernández, cuando uno mira para atrás, y también la de Cristina. Creo que ellos tienen una afinidad mucho más importante, que les ha permitido lograr la presidencia como lo han obtenido. Ahora, que hay resquemores, sí los hay, pero así como Cristina mostró la suficiente inteligencia como para ceder el primer lugar, creo que ellos van a terminar reacomodándose cuando lo necesitan realmente para seguir manteniendo ese liderazgo. Como acá. ¿Hay resquemores entre Valdés y Ricardo? Sí, hay. Pero tienen esa afinidad ideológica que en el fondo los dos en las cuestiones más importantes piensan exactamente lo mismo. Y al momento crucial se juntan. Como ayer se juntaron en Casa de Gobierno. Como un tiempo atrás se juntan a cenar, se juntan y en esa charla terminan de definir esas pequeñas grietas que algunos quieren verlas mucho más gigantes. Bueno, ahí terminan de definirlo y todos quedan pagando del otro lado. Por lo menos es mi impresión respecto de lo nacional y también de lo provincial. Gracias, Edgardo. Daniel, acá Anabela hace una pregunta, dice que no coincide con tu apreciación, hace un comentario, con tu apreciación con respecto a la señora Ana Almirón, ya que nuestra provincia es pro vida. No sé bien a qué se refiere que no coincide, pero ahí yo aprovecho para hacerte una consulta. Habitualmente en las últimas elecciones el gobierno provincial ha tenido éxitos importantes, pero un mes o 2 meses después, cuando se dan las elecciones nacionales, las PASO o la elección nacional, pierde rotundamente a mano de los candidatos nacionales. No ha podido generar la misma situación con respecto a la elección provincial. Esta situación que dice Anabel, la provincia es pro vida, o cuáles son los números que hablan de la opinión de Corrientes sobre ese tema, si eso va a afectar negativamente para el gobierno nacional y va a beneficiar al gobierno provincial en las elecciones nacionales, que habitualmente le va mal al gobierno provincial. A ver, las elecciones nacionales van a ocurrir en octubre. Si no tenemos paso, bueno, igual yo creo que el oficialismo acá en Corrientes no va a ir con una elección dividida, sino que va a ir, si hay paso, va a ir con nombres unificados. Falta un mundo para llegar a esa elección. No sé si vamos a estar hablando o va a estar en agenda todavía esta cuestión del aborto para el mes de septiembre o para el mes de octubre. Para el mes de octubre quizás estemos hablando de una nueva pandemia, o estemos hablando del rebrote económico o de la caída de todo económica. ¿Qué va a pasar en octubre? Me parece muy difícil, muy difícil. Sobre el contexto no de Provida, yo soy muy respetuoso de todo, pero me parece que pensar de acá a octubre es muy difícil, es muy lejos. Y yo respeto lo que dice, me parece perfecto, que entienda, que milite el hecho de decir que Ana Almirón no es precisamente, pero a ver, miremos un contexto de números, si queremos ir números. Corrientes mostró la cuestión pro vida estar alrededor de un 60 a unos 60 y algunos dicen un 70% en contra de la ley del aborto. No cabe duda, Corrientes ha mostrado ese contexto. Si uno hace una encuesta hoy, un 60%. Ahora, del otro lado hay un 40%. Del otro lado hay un 40%. ¿Quién representa ese 40%? Me quieren decir, hay un 70% a favor o en contra de la ley de aborto, perfecto, del otro lado hay un 30%. ¿Quién representa ese 30%? Detalle no menor que tiene que ver con la política. Hasta hace un par de elecciones a gobernador atrás, había 3 fuerzas políticas. Hoy hay 2. ¿Qué quiere decir? Que si ECO tiene una cosa, del otro lado hay otra. La política se llevó a un espacio de 2, no de 3. Que no es una cuestión menor como para observarla. Yo puedo obtener el 60%, pero del otro lado hay alguien que tiene un 40%. ¿Quién representa ese 40%?
es cierto, veremos qué pasa para el mes de octubre, si eso termina siendo su postulación, o mejor dicho, su candidatura, si termina siendo un peso o si termina siendo un plus para Ana Liló. Convertirse en un referente del 40% o del 30 y pico por ciento que estaba a favor de este proyecto de ley. Miremos en un porcentaje, no es una cuestión menor, ¿eh? Hoy la oposición, ¿quién representa? ¿Quién tiene un porcentaje tan elevado en la oposición para decir yo estoy arriba del 20-25%? O yo represento a un 30% del electorado. Ese también es otra parte del análisis. Y hay que ver, insisto, en el tema principal, cómo se llega al momento de las elecciones, que todavía falta mucho. Bien, tenemos otra pregunta, en este caso Carlos Hernández dice, en los municipios de Corrientes, los que están en mano justicialista, ¿cuál es la dinámica actual? Y te agrego una cosita porque es una pregunta que tiene que ver, dice Ramón Sosa, ¿qué importancia otorga el gobernador provincial a aquellos intendentes del PJ que no juegan fuerte para el partido? Parecería el caso de Verón, de Astrada y de Loreto. Verón de Astrada y Loreto, en realidad esos son los intendentes del Norte Grande, que pueden sumar unos cuantos más. Sí. Ellos ya dicen, puertas adentro de Casa de Gobierno, que tienen un acuerdo con el gobernador como para apoyar su candidatura. Tienen en cuenta la dispersión del justicialismo y esto que venía relatando, como para proseguir en esta dinámica, es decir, Norte Grande, los intendentes del Norte Grande del justicialismo apoyarlo. Hasta ahora la dinámica del gobernador con los justicialistas ha sido muy buena. Ha sido muy buena. Con el que tuvo mayores disputas, la otra vez se fue y lo buscó en la intendencia, como es el intendente de Esquina, Benítez, Hugo Benítez. A fin del año pasado hizo un gesto político impensado, el gobernador llegó a Esquina, el intendente ni apareció, el gobernador agarró la camioneta y se fue hasta la intendencia y habló con él. Y ahí se fueron a inaugurar juntos. ¿Qué va a pasar en esos municipios? En esos municipios va a pasar lo siguiente, por lo menos la información que yo tengo hasta ahora. Los intendentes justicialistas, como un pedido nacional, van a votar y van a hacer fuerza para los legisladores nacionales del justicialismo. O sea, van a votar en octubre. ¿El municipio tiene la fuerza como para ir a 2 elecciones? ¿A gobernador a pelearse contra el gobernador que tiene buena imagen? Y después de eso, de gastarse en eso e ir a una, que es lo que le pide Nación, a la de intendente en el mes de octubre. Parece difícil, parece complejo. ¿A quién va a ser? Los intendentes no van a votar en la pelea provincial, porque los que quieran la reelección, especialmente los justicialistas, tienen las puertas abiertas en Buenos Aires. Y esos intendentes justicialistas prefieren seguir teniendo las puertas abiertas de Buenos Aires antes que se les cierre, porque acá el gobernador no deja de ser de otro partido político. El justicialismo tiene siempre esa visión cuando ejerce el cargo ejecutivo en un municipio o en una provincia. Perfecto. Bueno, acá Griselda Aquino dice para Dani una pregunta, ¿qué piensa respecto a los pocos espacios que ocupa la mujer en la política correntina? Yo estoy completamente de desacuerdo. Yo creo que la mujer tiene que tener otro rol. Me parece que en la no aprobación de esta ley que mandó Gustavo Valdés en 2 oportunidades, se siguen perdiendo oportunidades. Creo que esto le va a terminar teniendo un costo para el Encuentro por Corrientes. Lo que pasa es que del otro lado, quien debería encarnar todo esto, también se estuvo difuso y no puede agarrarlo como un elemento propio, que es el justicialismo. Porque lo que hizo con Rubén Paz y Patricia Rindel en su momento el año pasado, al no definirse claramente, también terminó haciendo una suerte de dispersión y no siendo referente de lo que tiene que ver el espacio de la mujer. Los tiempos que corren son ineludibles. La mujer tiene que tener un espacio. Yo por convicción, para mí la mujer tiene quizás los mismos, o no es que quizás, tiene como mínimo las mismas condiciones que los hombres, como mínimo. O sea, partamos de una base, somos iguales. Ahora, ¿la política es machista? No cabe duda. Miremos lo que es el gabinete, miremos los cargos de poder, miremos las mesas de poder, en las cuales las mesas chicas entran las discusiones solamente hombres. Pero nos pasa en todos los espacios. En todos los espacios. Pero, a ver, no seamos crueles. No es solamente la política. La política, en el periodismo, en la sociedad. Es un proceso el que estamos viviendo y que tenemos que darnos cuenta que va a pasar mucho más rápido y como todos estos procesos que se vienen dando, nos van a llevar por delante. Si nosotros nos estamos preparados, nos van a llevar por delante. La mujer tiene que tener su espacio. Tiene que tener su espacio sí o sí.
esto, reitero, para mí no es una cuestión a discutir, sino es una cuestión solamente saber cuándo llega. Yo creo que ya tenía que haber llegado, así que obviamente para mí tiene que tener el espacio indudablemente. Daniel, una consulta. Vos, con respecto a esta ley de paridad de género, dando estos comentarios favorables a la mujer que comparto, coincido plenamente, la mujer es mucho más capaz que el hombre en muchas cosas. ¿Crees que es necesaria la ley de paridad de género o la mujer con esta actividad y este demostrar sus condiciones se podría abrir paso sin necesidad de una ley de paridad de género que podría tener un efecto contrario? Porque pueden estar ocupando lugares personas que todavía no han hecho los méritos suficientes para estar en el lugar que le toca por el simple hecho de la aplicación de una ley. Pensando por dónde, primero yo creo que hace falta una ley. Estoy convencido, porque si no, no van a tener espacio. Cuando nosotros hablamos de méritos, yo miro desde el otro lado. ¿Qué mérito se le pide a los hombres para estar en ese lugar? Yo todos los días desde 2001 en la legislatura. A la mujer se le pide que sea abogada, madre, que sepa, que tenga enormes conocimientos. ¿Y a los hombres qué se les pide? ¿Sabes cuánto ingresaron por ser amigos de un gobernador? ¿Sabes cuánto ingresaron por ser simplemente el secretario de otro? O por ser amigo de él, sin pedirle mérito. ¿No sabes cuántos hombres yo he visto que ni siquiera emitieron una sola voz en una comisión? Yo me acuerdo de un legislador, no hablo de un partido político, hablo de todos, que venía desde el interior exclusivamente a sesionar. Entraba, iba a la presidencia y decía, ¿qué es lo que tengo que levantar la mano? Listo, entraba, levantaba la mano, después se iba a pasar una noche en el hotel y el otro día se estaba yendo de acá. O sea, ¿por qué le exigimos tanto a la mujer y no le exigimos tanto al hombre? ¿Por qué queremos exigirle absolutamente todo a la mujer y al hombre porque sabe hacer un buen asado, porque es un buen amigo, puede ser legislador? Yo no comparto muchas veces ese tamiz de criterio para decir este es por H o por B. Está bien. Bueno, eso puede pasar con una ley. Si la mujer tiene 10 lugares y tiene capacitada 3 mujeres, 7 mujeres pueden entrar porque sabe hacer asado, o porque es amigo, o sea, igualamos las cuestiones, pero no necesariamente desde una perspectiva justa, digamos. O puede ser justo el hecho de que las dos tengan la posibilidad de ingresar amigos. También podría ser la visión. Pero bueno. Viste que hoy contábamos elípticamente sobre el caso del Congreso de la Nación y este legislador nacional que estaba en un Zoom. Sí, que sí. fue visualizado con una mujer en un Zoom, ¿te acuerdas? Pero lo hablamos antes de iniciar la... Claro. Sí. A mí me tocó entrevistarla a la que le sucedía en el cargo. Ah, sí. Antes que asuma. Uh-huh. Y me entró a tirar el currículum que yo, por un defecto de la profesión, un defecto mío, no conocía. Esa mujer tenía doctorados. Venía trabajando hace 40 años en cuestiones sociales. Tenía libros escritos, tenía reconocimiento de todo tipo. Ahora explícame cómo en una lista esa mujer puede estar detrás de un tipo como ese. ¿Por qué? ¿Cuál es el valor? ¿Dónde está? Bueno, ¿yo qué creo? Primero necesitamos la ley para que la mujer tenga el espacio. Segundo, ¿qué necesitamos? También necesitamos de partidos políticos que vayan a procesos internos, que discutan las cosas y que tengan la dinámica de partidos políticos. ¿Para qué? Para ir depurando y para hacerlo mejor. Pero para eso también, ¿qué necesitamos? Que la sociedad se involucre cada vez más y que aquellos legisladores que ve o aquellos representantes de partido político vayan y le digan, hey, ese es tu legislador, ¿eh? Ese que está ahí, ese que se mostró con una mina haciendo cosas obscenas en cuanto a lo que tenía que ver en una sesión del Congreso, ese es tu partido político. No digo el partido político ese, sino digo, ese que también argumenta cuando hablamos de una ley de aborto en perritos, esa es tu legisladora, ¿eh?
o ese que dice esa barbaridad por ese otro tema, ese es tu legislador, y no importa el partido político. La mayor participación, creo, que es lo que nos va a llevar a depurar el sistema, a decir, esto es lo mejor que podemos llegar a tener, o no, quizás a los sociales les guste también tener adornos y que levanten la mano en la legislatura. Bueno, Daniel, se nos está yendo la hora y por respeto a los que están participando y a vos también, que te voy a hacer una última pregunta, si es que nos surge, pero recién hablábamos de la relación del municipio con el gobierno provincial. ¿Cuál es tu opinión? Voy a tirar un municipio que no es ni radical ni peronista. ¿Cuál es tu opinión de la ciudad de Virasoro? Virasoro es el enclave más difícil para terminar de discutir. Emiliano Fernández va a ir por su reelección, tiene un liderazgo muy fuerte en Virasoro y tiene una excelente relación con Valdés y también con socios, no así con Colombia. Y cuando hablo con socios, hablo socios propios y socios extraños. Socios propios, digo, socios de ECO, pero también tiene muy buena relación con referentes del Partido Justicialista. ¿Qué va a hacer Emiliano Fernández? Esa es una de las dudas. ¿A dónde, cómo terminará jugando? Si vos me decís rápidamente, yo te digo, Emiliano Fernández no va a hipotecar su futuro. Yo creo que va a terminar tranquilamente con ECO. ¿Por qué? Porque su futuro él lo ve ahí. Ahora, si él ve su futuro aliado a un gobierno nacional, ahí quizás paremos un poco y observemos que quizás él vaya y haga otra cosa. Ahora, ¿quién le da futuro a Emiliano Fernández? A un liderazgo territorial tan fuerte. Indudablemente le puede llegar a dar futuro 4 años como gobernador. ¿Qué pasará? La verdad, no sabría decirte, a mí no me gusta hacer pronósticos o no, yo te estoy describiendo lo que es la realidad nada más, no estoy muy a favor de los pronósticos, pero esa es la realidad de un Virasoro, complejo pero que tiene un liderazgo fuerte. Hay que recordar que Virasoro en los últimos 30 años ha sido el lugar que más se ha desarrollado económicamente en la provincia de Corrientes. No es un dato menor, es un lugar que se ha desarrollado muchísimo. No el único, hay otros con otras dinámicas que quizás no son del todo valorados por ser pequeños en cuanto a población y que tienen una dinámica interesante en cuanto a su desarrollo interior. Juan Pujol no hace mucho, por ejemplo, con la cuestión hortícola ha demostrado tener una dinámica distinta en cuanto a lo productivo, en cuanto a lo laboral, y después otros municipios que también se pueden ir analizando desde otro contexto. Pero, reitero, Virasoro tiene la particularidad que no solamente se ha desarrollado económicamente, sino que también en el índice de población es el municipio que más ha crecido. Pero, reitero, me parece que Virasoro es un punto para tener en cuenta. Sé que me ibas a preguntar sobre Capital, sobre el vínculo Tassano-Valdés, pero bueno. Sí, no lo puedo dejar de hacer, lo tenía apuntado, pero viste, también no quiero ser imprudente, pero bueno, ya que metiste vos el tema, me gustaría que nos dé tu opinión sobre la situación de Capital. Tassano depende más de Valdés que Valdés de Tassano. Las principales obras de Capital las realiza el gobierno de la provincia. Nunca un gobernador provincial invirtió tanto en una capital como Valdés. El año que viene, el año que viene no, me quedé el año pasado. Sí. Este año Corrientes va a tener la inauguración de obras o el inicio de obras. Fíjate que si nosotros vamos a pensar, hay 3 obras, una que ya está concluida, 2 que están concluidas, y hay otra que le va a cambiar, y una cuarta que también le va a cambiar la tónica a la ciudad. La primera, la que está concluida, la Plaza 25 de Mayo. Una obra que en realidad concluyó la plaza en sí en el mes de septiembre, pero lo que pasa es que se está prorrogando. ¿Por qué? Porque se están haciendo otras cuestiones que están vinculadas a la armonización de lo que es el contexto, no solamente de la plaza, a la misma plaza, para darle otra centralidad. Ahí va a cambiar la ciudad, sí, en ese contexto. Otra obra que está concluida y que la van a inaugurar, los 3 edificios. Eso va a cambiar el centro. Que esté ahí centrado el IPS, el Bioscor, el Banco de Corrientes, va a tener otra dinámica y le va a dar otra dinámica a esa parte de la ciudad. Aparte de lo que significa la modernización de esos edificios, que en Corrientes, en la región, no hay esos edificios. Va a situar a la ciudad de Corrientes en otra forma. Las obras cotidianas que vemos que tienen que ver con el pavimento también. Pero hay otras 2 obras que quizás no van a estar, hay una que no va a estar concluida, la autovía. Pero sí, por la dinámica de trabajo, si se mantiene,
Vamos a llegar a fin del año prácticamente con una autovía que ya vamos a entrar a ver los primeros tramos. Una autovía que Corrientes no la tiene en la capital y que la provincia solamente lo tiene allá en la zona sur con lo que es la autovía 14. Y hay una cuarta obra que no se le da la trascendencia que para mí es quizás una de las obras emblemáticas y que va a pasar a la historia. La nueva cárcel. ¿Por qué? Porque va a trasladar la vieja cárcel que está debajo del puente, todos los internos van a ir para la nueva cárcel. Esa obra supuestamente ya está en la parte civil concluida, está terminando y tendría que producirse el traslado. Esa obra modificaría, pensemos lo que era Corrientes 20 años atrás y lo que pasa a ser Corrientes a partir del año que viene. Miremos lo que es la ciudad de Corrientes. Los que somos capitalinos debemos darnos cuenta que en 20 años, todas las transformaciones que hemos tenido, si quieres te menciono algunas, Costanera Sur, Plaza Vera, Plaza 25 de Mayo, todas las obras que vamos a tener en este 20 años con dinámicas de distintos partidos políticos. O sea que la evolución de la ciudad o la transformación de la ciudad en 2 décadas, que para una vida de una ciudad es muy poco, nosotros vamos a entrar a disfrutarlo en corto plazo. Sí, otra obra que puedo agregar, la que vos estás diciendo, es la Ruta 5, la ampliación de la Ruta 5. Claro. Para mí es vital. ¿Sabes qué es vital? Pero déjame que te diga por qué es vital. No solamente por la dinámica que se tiene con San Luis, sino cómo se ha desarrollado la ciudad. Y eso va a dar una materia para discutir. Para mí Corrientes se tiene que dividir el municipio. Una cosa es el municipio de Corrientes de la Ruta 12 para el centro y otra vida es de la Ruta 12 para la zona sur. Convengamos, quien transita por la Ruta 5 se da cuenta que eso es otra ciudad. Merecería claramente que sea otro municipio. Yo no dudo de eso. Y la Ruta 5 es importante no solamente para esa gente, para la gente que vive en San Luis de Palma, sino también porque la Ruta 5 es la que tiene la mayor cantidad de siniestros viales con consecuencias fatales en Corrientes. Zona Este, gracias Carlos. Zona Este, gracias. Sí. Tiene razón. Es la que tiene mayor cantidad de siniestros fatales y la autovía viene a brindar una solución. Por eso, tenés razón, esa es una obra que para mí también es trascendente para lo que es la ciudad de Corrientes. Y por la complejidad de la obra, porque es una zona que ha crecido de manera desordenada, entonces esto va a llevar a ordenar, pero va a llevar su tiempo. Daniel, todo creció en forma desordenada. Ah, sí. Todo creció en forma desordenada. Bueno, ahora tenemos que hacer la ciudad hacia el norte. Nosotros tenemos una idea ahí dando vuelta que ya la hemos presentado, después la voy a comentar. Che, Daniel, bueno, recién me decías que me olvidé de preguntarte, Capital. En realidad no me olvidé, pero yo entiendo que va a tener la amabilidad de aceptar una próxima invitación cuando no estemos tan lejos de las elecciones para poder analizar nuevamente la situación electoral en Corrientes con una cercanía mayor a las elecciones. Así que desde ya pues, me tomo el atrevimiento en nombre del Club de la Libertad de invitarte para una segunda oportunidad de que puedas participar en este desayuno de coyuntura o en otra de las actividades que realiza el club. Así que si queda algún tema pendiente, lo podríamos conversar en otra oportunidad. Así que en nombre del Club de la Libertad quiero agradecerte por tu tiempo. Hemos pasado más de una hora conversando, nos has dado un pantallazo muy importante de lo que es la realidad política, sobre todo de la provincia de Corrientes. Así, en nombre del club, nuestro agradecimiento y ya te digo, nuestra invitación para que puedas participar en algunas de las actividades próximas del club. Gracias por la invitación, será un gusto poder estar con ustedes cuando ustedes lo deseen. Gracias a todos por la paciencia. Gracias. Bueno, gracias Daniel Romero y gracias a todos los que han participado en esta nueva jornada de desayuno de coyuntura. Y les recuerdo que mañana tenemos nuevamente un homenaje que realiza el club todos los sábados. Mañana tenemos el homenaje a Thomas Paine, a cargo del doctor Edgardo Sagula, y los esperamos en el próximo desayuno de coyuntura el viernes próximo. Muchas gracias, Daniel Romero, un gusto tenerte con nosotros. Hasta luego.